¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. Dios es firme, y es Él el que es. En cambio, el ser humano cambia su forma constantemente. Pero lo triste es que no nos damos cuenta de que cambiamos hasta que vivimos las consecuencias de las acciones y limitaciones. Y lo mismo pasa con los conceptos que hacemos del todo, pues hasta lo que nos es ajeno nos afecta, querramos o no. Dios es el todo, pero cuando nosotros dejamos de ver el todo, nos volvemos fragmentados, y al dividirnos nos deformamos. A continuación, se mostrarán los 50 motivos que distorsionan la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Número 1. Utilizar solo la razón para entender a Dios. Nuestra razón es limitada, y solo comprendemos una parte de la realidad. Es por eso que quien solo busca con la razón comprender a Dios, mirará que sus esfuerzos son en vano, pues Dios es más grande que nuestra capacidad, y para eso se necesita la fe, porque con la fe llenamos los huecos que la capacidad humana es incapaz de comprender. Número 2. Utilizar solo la fe. Nuestra fe vuela como el águila, pero hasta las águilas necesitan detener su vuelo. Quien solo utiliza la fe para comprender a Dios, habrá dado un gigante paso, pero le faltará uno pequeño, para llegar a comprender a Dios. Y esa es la razón. Pues nadie ama a quien no conoce. Dios nos dotó de la razón para que la utilicemos como una herramienta para que abra las puertas correctas para llegar a Él. Pues la sola fe puede desviarse fácilmente y perderse en la inmensidad de la especulación y de los falsos profetas, que como lobos rapaces esperan llenar su odio con la destrucción de la dignidad de los demás. Número 3. Juzgar a Dios desde las emociones. Las emociones varían como el clima. Un día estaremos tranquilos, otras veces enojados, y otras más seremos presos de la melancolía. Y quien vive su fe en Dios a través de las emociones positivas, mirará que la flama de la fe se apaga, pues al primer momento difícil perderá el rumbo de su vida. Conocer a Dios requiere de temperamento sereno, firme y constante, que no sea preso de la tristeza o de un día nublado. La emoción nos ayuda o perjudica, es aliada y enemiga. Así que lo mejor es buscar la constancia en todo lo que hagamos, dejando a un lado lo volátil de nuestro ser. Número 4. Esperar demasiado o nada de Dios. Muchas veces, cuando las condiciones no son adversas, tomamos generalmente dos caminos extremos: o ilusionarse en exceso y esperar mucho de Dios, o desilusionarse y no esperar algo de Él. Y esto nos viene porque no somos humildes a su voluntad. Queremos que Dios se acomode a nuestros deseos, pero la realidad es que Dios, en cuanto a su voluntad, es plenitud completa. Así que quien con paciencia espera la providencia de su mano, mirará con el tiempo que lo que Dios le dio fue lo mejor. Y solo era necesario esperar, orar, trabajar y comprender. Y para aquel que lo ama, que realmente lo hace, entiende que Dios ya sabe lo que le conviene. Así que por lo tanto, hay que tener paciencia, pues Dios dará lo que nos conviene en su momento oportuno. Número 5. Haber tenido padre o madre alejados de Dios. Cuando se es niño, siempre buscamos la plenitud, la verdad, el amor, la consideración, la comprensión y la esperanza. Pero muchas veces los padres de familia se encargan de distorsionar la realidad, que es el amor de Dios. Y más de una vez ni se dan cuenta de ello, pues la vida es trabajo, esfuerzo y cansancio, y muchas veces las cosas no se dan con plenitud, por lo que muchos padres están más preocupados por comer que por encumbrar. Y con estos detalles es muy difícil enseñar con amor el camino de la verdad. Y aún más, quien tuvo padres empeñados en destruir todo lo bueno en sus hijos,
Estos niños al crecer proyectarán en Dios la imagen de sus padres, lo que generará un desequilibrio en la imagen de Dios. Y por lógica, para esa persona será muy difícil retornar a la realidad del amor de Dios, pues a fin de cuentas, infancia es vida, y somos el producto de nuestros padres. Así que quien vivió en una familia con muchos obstáculos de fe, su única manera de salir es llenando con fe y razón los vacíos de amor que en la primera infancia se crearon. Número 6. Buscar a Dios solo cuando lo necesitamos. Pues quien solo busca a Dios en la necesidad o en los momentos difíciles, es porque en el fondo Él no necesita a Dios, ya que Dios se comprende a través del camino de la vida, y quien lo busca en la plenitud y en la abundancia, mirará que será más fácil encontrarlo en la decadencia o en la caída. Dios nos espera en todo momento, porque quien busca la verdad lo debe de hacer toda la vida, y no solo cuando le urge, o nos encontramos en problemas. Además, quien solo lo busca en la necesidad, aún sin darse cuenta, mira a Dios como un sirviente y no como el rey de todo lo creado. Número 7. La ignorancia religiosa. Muchas veces hacemos juicios sobre Dios sin conocimiento de causa, llegando a destruir el camino que nos lleva a comprenderlo mejor, pues la ignorancia religiosa siempre limita nuestra plenitud. Y ante un tema, lo más sabio que un ignorante puede hacer es no decir nada, hasta que deje de lado su propia tosquedad. Número 8. La pereza en la búsqueda del conocimiento de Dios. A veces queremos que todo se nos dé con facilidad, pero el camino de la verdad necesita esfuerzo y constancia. Quien duerme y descansa y se limita simplemente a vivir la vida misma, encontrará en las consecuencias de su pereza que Dios se encuentra en la motivación y en la búsqueda, ya que la pereza en la fe produce frutos de relativismo. Número 9. La universalidad imposible. Pues quien espera que el concepto válido de Dios es el que comparta a todo el mundo, y que la humanidad entera debe de estar de acuerdo en una sola idea, es porque ignora que somos libres, y por lo mismo, ante tantos puntos de vista, solo los limpios de corazón y los libres auténticos ven a Dios. Y quien argumenta que Dios no existe, pues la humanidad no se pone de acuerdo con el concepto divino, perderá la oportunidad de seguir el camino correcto, esperando a los que no quieren seguir la vereda de la verdad. Dios aguarda de cada uno de nosotros la plenitud del alma, ya que el amor se brinda y espera sin límites. Así que mejor vive a Dios en tu corazón, pues el mundo necesita el ejemplo de amor de cada uno de nosotros. Número 10. Basar a Dios por conceptos sociológicos. La sociología es importante para analizar cómo la suma de las acciones particulares generan un movimiento en general. Pero el concepto perfecto de Dios no se rige por los movimientos en masa, pues quien analiza a Dios en el relativismo social y solo se concluye por lo que piensen los totales, perderá el piso, pues no es el ser humano quien creó a Dios, sino que Dios es el que creó al ser humano. Quien solo analiza el concepto de Dios por la idea que se tiene de la parte social, ignora que Dios habita en el corazón de quien lo ama con autenticidad y sigue sus senderos. La sociología analiza la masa y deja de lado la levadura, esa que es poca, pero le da el sustento al todo. Número 11. Basar a Dios en estudios científicos. Muchos validan la idea de Dios por estudios de universidades o empresas afines al análisis, pero éstas solo estudian el fruto y dejan de lado la raíz que sostiene el fruto. Pero la ciencia y los experimentos no entienden del alma, ni de la trascendencia después de esta vida, y mucho menos de Dios, que es el creador de todo. Y por mucho que mires un atardecer y lo comprendas científicamente, jamás tus manos tomarán el sol y lo volverán al cenit del que fue antes pleno. Nuestros límites no son comprobables,
pues lo eterno, ya sea bueno o malo que nos espera, no se puede medir. La ciencia, pues, nos ayuda a entender el entorno, sus leyes y sus consecuencias físicas, pero se encuentra limitada al desconocer quién lo creó, ni tampoco nuestro destino final, el de cada uno de nosotros. Número 12. Imponer los juicios humanos a los juicios divinos. Cuando el ser humano se cree el centro del todo, es cuando se encuentra más cerca del abismo. Dios es el principio y el fin, y sus juicios nos superan en todo, pues la humanidad tendrá paz y dignidad cuando coloque en el centro de su vida al amor que todo lo puede. El ser humano tan débil y cambiante no puede ser el centro de algo, porque tarde que temprano, él no tiene la fuerza para poder cambiar la realidad. Dios lo sabe todo, y por lo tanto, Él sabe cómo juzgar mejor la situación. Si queremos que Dios juzgue como nosotros lo hacemos, nos daremos cuenta pronto que no estamos preparados para vivir con plenitud, puesto que la ignorancia, el límite y la decadencia nos acompañan en todo momento. Y en lo trascendental, todo límite necesita de lo ilimitado para poder sostenerse. Hasta aquí esta parte del video. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.